Volvemos a Venezuela, donde organizaciones civiles denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un aumento de la pobreza en el país. Se estima que 10 millones de ciudadanos viven sin poder cubrir sus necesidades básicas. La cifra es alarmante y se ha incrementado significativamente en los 2 últimos años del gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno de Maduro no ha podido garantizar la alimentación de los venezolanos, con una inflación que supera 70%, casi 50% de escasez en los productos básicos, convirtiendo al país suramericano como uno de los más pobres de la región, a pesar de su riqueza petrolera. Desde la llegada a la presidencia del presidente Nicolás Maduro en abril de 2013, se viene registrando un aumento en las cifras de pobreza y un estancamiento general en las misiones sociales, lo que en definitiva se traduce en un retroceso en materia de derechos sociales, ¿no? Según la ONG Provea, las cifras de pobreza son oficiales y fueron publicadas en el año 2013 por el Instituto Nacional de Estadística. No coinciden con el discurso de la canciller Delcy Rodríguez, quien en la Organización de Estados Americanos aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro ha acabado con el hambre y ha respetado los derechos humanos, obviando los 43 asesinatos en el año 2014 a causa de las protestas, los 25.000 que cayeron a manos de Lampa y más de 3.000 procesados por pensar distinto, de los cuales 100 continúan encerrados. Porque si vamos a hablar de excusas en materia de derechos humanos, organizaciones internacionales han reconocido los avances en materia de derechos humanos del gobierno bolivariano como nunca antes se habían defendido en la historia de nuestro país. Las misiones sociales, alcanzamos las metas del milenio incluso antes de que se cumpliera el término. La violencia es un indicador de pobreza. El paquete económico viene acompañado con la represión y con la impunidad cuando se trata de castigar a quienes desde el gobierno cometen delitos. Un ejemplo claro, 20.000 millones de dólares que desaparecieron y hasta la fecha no hay culpables. Hay un conjunto de normativas, de leyes, de resoluciones que ha dictado el Ejecutivo Nacional dirigidas a criminalizar la disidencia, dirigidas a criminalizar el derecho a la manifestación pacífica en Venezuela y a imponer obstáculos para el ejercicio de las libertades democráticas en el país, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad de vivir en otros gobiernos están sorprendidos, aseguran que sus derechos básicos constitucionales han sido pisoteados, mientras que los más jóvenes se han encontrado con un país que no ofrece oportunidades para crecer. Uy, no, estamos pero de mal en peor. Yo que tengo 73 años nunca había visto una situación como esta. Apoyamos en ese caso las leyes que están impartiendo en contra de Venezuela, ya que en este momento no está existiendo, por ejemplo, no están haciendo uso de los decretos que existen en la Constitución de Venezuela. Los venezolanos exigen al gobierno de Nicolás Maduro abastecimiento de los productos básicos, educación, seguridad, empleo, respeto a quienes piensan distinto, factores que son fundamentales para salir de la pobreza. Las distintas organizaciones no gubernamentales han asegurado que el gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado un paquete excluyente que se ha encargado de empobrecer aún más a los venezolanos y les ha violado sus derechos fundamentales. Es la información que manejamos desde acá, desde Caracas, Venezuela, y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Quiero saludar a Trino Márquez, es sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico CEDICE. Nos acompaña desde Caracas para hablar sobre esta situación, un retroceso que algunos expertos, señor Márquez, llevan a Venezuela a las condiciones, a las cifras que estaba viviendo en el año 2000, hace 15 años, cuando apenas iniciaba esto que se han dado en llamar la Revolución Bolivariana. Mucho gusto, Carlos. Es un placer hablar contigo y compartir estos minutos con los televidentes de NTN 24. En efecto, la política que ha instrumentado el gobierno chavista a través primero del presidente fallecido Hugo Chávez y ahora a partir de su heredero Nicolás Maduro, ha sido una política que ha empobrecido a los venezolanos. Y lo ha empobrecido a través de un instrumento que es esencial, que es la inflación. El año pasado, el año 2014, hubo una inflación promedio de casi 70%, pero en los alimentos la inflación fue un poco superior, fue ligeramente superior a 100%. Esto es muy importante porque el ingreso de la familia venezolana, sobre todo de las familias más pobres, está destinado fundamentalmente a la adquisición de alimentos.
y cuando se produce un incremento de precios en este rubro, el sector que más se afecta es precisamente de los sectores más pobres. Entonces, la inflación en Venezuela es un fenómeno que está íntimamente ligado al incremento sostenido de la inflación durante los últimos años. Para el año 2015 se prevé que la inflación en general supere 100% y que la inflación en los alimentos sea alrededor de 150 o 160%. Entonces no hay ninguna política exitosa contra la pobreza que sea compatible con un ambiente inflacionario tan agresivo como el que se vive en Venezuela. La primera medida que un gobierno y una sociedad tiene que tomar para luchar contra la pobreza es desestimular los niveles de inflación, y lo que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro a través de los controles tan agresivos que mantiene, el control de precios, el control de cambio, el control el estatismo exagerado sobre la economía nacional, las expropiaciones, las confiscaciones, han conducido a esta situación que no puedo dudar de calificar como calamitosa, porque es el país con la más alta inflación del mundo y el país donde la pobreza más ha crecido desde el año 2010 en adelante en toda la región latinoamericana. Los latinoamericanos nos preguntamos cómo un país como Venezuela, con tanta riqueza petrolera, que convirtió en este tiempo todo su potencial petrolero en esa arma con la que hizo diplomacia, con la que hizo y anunciaba tantas cosas que iban a suceder dentro de su país, cuando el precio del barril del petróleo estaba a $100, ¿cómo no pudo prever este momento? Está pasando por tantas dificultades ahora que el barril del petróleo está a menos de $50. ¿Qué tan duro ha sido el golpe de la caída de los precios del petróleo para los venezolanos, para lo que está sucediendo económicamente dentro de Venezuela? Bueno, el efecto más nocivo de esta caída de los precios de petróleo es que el gobierno, en vez de abrirse a la economía, invitar al sector privado, abrirse hacia la globalización, estimular la producción, la competitividad, estimular el desarrollo de la propiedad privada y de la inversión privada, lo que ha hecho es arreciar los controles y mantener una política muy agresiva contra los empresarios y también contra los trabajadores. En general, una política muy agresiva contra el sector privado. Y esta es una lección negativa que deben aprender todos los países de América Latina. Un Estado que intenta intervenir de manera obsesiva la economía conduce a situaciones calamitosas como las que están produciéndose en Venezuela. Esto ocurrió previamente en Cuba, que durante 55 años, durante la tiranía de los hermanos Castro, se ha visto asfixiada por estos controles desmedidos y por la intervención abusiva del Estado. Pero lo vimos también en la Chile de Salvador Allende, en la Bolivia de Juan José Torres, en el Perú del general Velasco Alvarado. Todos aquellos países en donde el Estado ha intentado desplazar la iniciativa particular, donde se ha agredido de manera continua a los empresarios, a los sindicatos, donde se ha negado la autonomía del movimiento obrero y del movimiento gremial de los empresarios, han terminado con estas situaciones de escasez, desabastecimiento, inflación y deterioro de la calidad de vida de los pueblos. Pero en Venezuela, sí, el único empleo que está creciendo es el empleo que se gana el salario mínimo. Y el salario mínimo, para que todos nuestros televidentes lo sepan, es en Venezuela inferior a $40. $40, es decir, algo más de $1 por día. Es decir, que nosotros estamos, de acuerdo con los patrones de la ONU, estamos padeciendo una de las situaciones de pobreza más agresivas que existe en el planeta Tierra. Controles económicos que los sufren, los padecen los venezolanos que no están vinculados con una institución gubernamental, pero controles que no existen, por ejemplo, para llevar miles de millones de dólares a bancos en el exterior y como lo hemos visto en estas denuncias esta semana, que tienen que ver con lavado de activos. ¿Qué tanto la corrupción y qué tanto esas irregularidades han también golpeado a la economía de los venezolanos? Sí, distingo dos aspectos. También los sectores
ligados al chavismo han sufrido los rigores de una economía intervenida. También el pueblo chavista está sufriendo y eso se expresa en las cifras de apoyo al señor Nicolás Maduro. Menos de 20% de los venezolanos hoy respaldan al gobierno de Nicolás Maduro, lo cual quiere decir que una inmensa mayoría de sectores que hasta hace poco tiempo estaban afiliados al proyecto chavista, hoy han emigrado de este proyecto. En relación con el otro tema, ciertamente una pequeña claque, un pequeño grupo de gente ligada a las altas esferas del poder chavista se han enriquecido de manera obscena. Han utilizado los paraísos fiscales que existen aquí en el Caribe y que existen en zonas como Andorra para hacer lavado de dólares y han convertido a nuestra principal empresa nacional, que es PDVSA, que es la empresa petrolera más importante del país, en una especie de lavadora, de máquina para lavar el dinero sucio que proviene de la corrupción por distintas vías, por la vía de las comisiones indebidas, ilícitas, por la vía del narcotráfico y por la vía de todos los desmanes que este gobierno ha alimentado y ha favorecido para proteger al grupo más ligado, al grupo de los enchufados. Así es que es muy lamentable que Venezuela hoy vea cómo su principal empresa, que es el PDVSA, se ha convertido en una máquina de lavado de dólares y en una empresa que está endeudada, está al borde de la quiebra porque los taladros no están funcionando, la inversión del sector mundial en materia de petróleo es mínima en Venezuela, a pesar de las enormes ventajas que nosotros tenemos como país petrolero y a pesar de las inmensas reservas que tenemos como nación. En Venezuela recibe muy poca inversión petrolera porque PDVSA no es una empresa confiable, no existen mecanismos de contraloría interna ni externa, no existen contralorías independientes que revelen cuál es el estado financiero real de PDVSA y por lo tanto hay un ambiente de desconfianza muy grande con relación a este sector. Y hoy sabemos que la empresa petrolera y en general la industria de los hidrocarburos requiere grandes, ingentes cantidades de recursos financieros, de capitales para poder ser productiva y esto no están fluyendo hacia Venezuela. Entonces esa es la situación por donde se le mire, es una situación calamitosa y Venezuela debe ser un ejemplo de lo que no pueden hacer los países de la región ni ningún otro país del mundo que quiera alcanzar la prosperidad y el bienestar para su pueblo. Es el profesor Trino Márquez, sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, director académico del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. Gracias por estar con nosotros aquí y por darnos esta radiografía de la crisis económica en Venezuela. Ha sido un placer hablar contigo, Carlos, y un placer haber compartido estos minutos con NTN 24.